Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que tenemos el día de hoy aquí en el Archivo General de la Nación para hablar un poco sobre la elaboración del Plan Institucional de Archivos PINAR. Empezamos a saludar a las personas que se conectan a través de Facebook y a través de YouTube a nuestra transmisión. Bueno, a través de YouTube ya nos empiezan a acompañar más de 25 personas. Saludamos a Hilda, a Claudia, a Hernán, también a Jimmy Alexander que nos está acompañando, también a David García, aprendiz del SENA, Tecnología en Organización de Archivos en Yopal, Casanare. Muchísimas gracias, David, por estar conectado con este espacio el día de hoy y por supuesto a través de Facebook a las personas que se empiezan a conectar. También tenemos ya de 20 personas que han ingresado a nuestra transmisión. Le damos los buenos días a Lady Stephanie, que nos saluda desde la alcaldía de Ospina, Nariño. Muchas gracias a las personas que siempre nos acompañan desde el departamento de Nariño. Siempre están con citación de videoconferencia que tenemos aquí en el Archivo General de la Nación. Les recordamos que este espacio sobre el Pinar, pues lo tuvimos que aplazar. Originalmente se iba a hacer el anterior viernes, pero bueno, tuvimos y políticas de archivo para que estén conectados. Y también este viernes vamos a tener a las 2 de la tarde el Facebook Live, o bueno, la videoconferencia a través de Facebook y YouTube sobre el modelo integrado de inspección, vigilancia y control, para que se conecten entonces este jueves a las 2 de la tarde y también este viernes a las 2 de la tarde. Y bueno, seguimos saludando a las personas que se siguen conectando a través de YouTube. Nos siguen saludando desde Jamundí, Valle, Daisy, Tenorio. Muchas gracias por estar acompañándonos. También a Luz Adriana Mora, William Ramírez, Sandra Patricia, Andrés Mancipe. Muy buenos días. Luz Adriana Mora nos dice que nos saluda desde el departamento del Quindío. Muchas gracias a las personas allí del eje cafetero que se conectan siempre a estos espacios. También Marjorie nos da los buenos días, Tatiana, Berta Estupiñán. Muchísimas gracias a todas y todos los que se siguen conectando. Ya tenemos más de 40 usuarios y usuarias conectadas a través de YouTube y lo mismo a través de Facebook. También tenemos 40 personas conectadas en este momento. Nos saludan desde la alcaldía de Candelaria Valle, el grupo de apoyo del Archivo Central. Muchísimas gracias, Brigitte, por estar conectada. También desde el Valle del Cauca nos saluda Audrey Calero. También nos saludan desde Córdoba, Clínica Regional de San Jorge, ACENET. Muchísimas gracias por estar conectada. Olga Lucía, muy buenos días. Desde Microempresas de Colombia, Medellín, César Augusto, muchísimas gracias por estar conectados a este espacio el día de hoy. Y bueno, ya para poder iniciar, les quiero contar quién nos va a estar acompañando en este espacio del día de hoy. Y bueno, nos acompaña Cindy Liliana Vargas, profesional en ciencia de la información, archivista y bibliotecóloga. También es magíster en gestión de la información documental, con experiencia de 10 años en la elaboración e implementación de instrumentos archivísticos en el sector público. Ella es profesional especializada de la subdirección del Sistema Nacional de Archivos. Entonces quiero darle la bienvenida. Cindy, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días para todos y todas los que nos acompañan en esta transmisión en vivo por Facebook y también por YouTube. Gracias, Mario, por la presentación. Y pues bueno, bienvenidos a todos a este espacio de socialización y retroalimentación del Plan Institucional de Archivos. Bueno, Cindy, entonces ya
sin más preámbulos, yo creo que ya podemos iniciar. En este momento ya tenemos cerca de 100 personas conectadas en total a través de Facebook y a través de YouTube. Entonces, yo creo que ya podemos iniciar con la presentación que tienes preparada para el día de hoy. Me haces un favor, me confirmas si ya ves la presentación. Muchas gracias. Listo, ya la estoy viendo, ya la vamos a ¿Listo? proyectar. Listo, Vale, Mario, muchas gracias. listo. Bueno, nuevamente gracias a todos por la asistencia a este espacio de retroalimentación en el cual vamos a hablar el día de hoy de la elaboración del Plan Institucional de Archivos, más conocido como el PINAR. Y como todos en parte conocemos, reconocemos, es un instrumento archivístico que es crucial como tal para la planeación estratégica en las entidades públicas y las entidades privadas con funciones públicas. Entonces, pues esperamos que esta presentación sea de gran ayuda para mitigar un poco las necesidades actuales que hay en este tema, pues en las entidades que les compete como tal el cumplimiento del marco normativo. Segundos, espérenme un segundo que... Ay, ok. Bueno, en esta presentación vamos a tener cinco aspectos o ítems importantes de los que vamos literalmente pues a socializar. Entre esos vamos a hablar un poco del marco normativo que tiene que ver sobre este instrumento archivístico. Posteriormente vamos a hablar de qué es el PINAR, el concepto como tal técnico de lo que refiere literalmente a esta palabra PINAR. Vamos a hablar de los beneficios de la elaboración e implementación del PINAR. Vamos a hablar como tal de la metodología de formulación del plan institucional de archivos y también pues de la estructura del plan institucional. Bueno, para adentrarnos un poco al marco normativo con relación a este instrumento archivístico, debemos siempre, como partida de toda socialización, hablar de nuestra Ley General 594 del 2000, que en su artículo 1 nos habla de la regulación de la función archivística, que también en su artículo 12 nos habla de la responsabilidad de la gestión de los documentos y la administración de los archivos en todas las entidades públicas y privadas con funciones públicas. También en su artículo 21 nos habla de la elaboración de los programas de gestión documental. También tenemos como referente el decreto 2609 del año 2012, el cual reglamenta en su título 5 de la Ley General de Archivos, en su capítulo 1, la gestión de los documentos, específicamente en su artículo 8. Hablamos también de nuestra Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública, que es la Ley 1712 del 2014 o del 2014, que en su artículo número 8 nos habla de la importancia de la divulgación de la información pública a los ciudadanos. También hablamos del decreto 1080 del 2015, específicamente su capítulo 1, que nos habla del Sistema Nacional de Archivos, más referente en su artículo 2.8.2.1.2 y también en su artículo 2.8.2.5.8 nos habla de los instrumentos archivísticos para la gestión documental. Hablamos también del decreto 612 del 2018, el cual reglamenta y fija unas directrices claras para la integración de los planes institucionales y estratégicos y los planes de acción por parte de las entidades estatales. También hablamos de nuestro actual Acuerdo 01 del 2024, que en su capítulo número 2 nos habla de la planeación de la función archivística y que específicamente en su artículo 1.2.1 nos habla de establecer e implementar las estrategias propicias para
organizacionales, perdón, dirigidas a la planeación estratégica de cada una de las entidades. También el Acuerdo 01 nos habla en su artículo 1.2.4 de los instrumentos archivísticos para la planeación de la función archivística. En este caso, pues también nombra y refiere información sobre el plan institucional de archivos, sobre el programa de gestión documental, entre otros. Bueno, adentrándonos un poco al concepto de qué es el Plan Institucional de Archivos, más conocido como el PINAR, podemos decir que el PINAR es el resultado de un proceso dinámico en el cual intervienen o se articulan diferentes áreas del conocimiento, como lo es la alta dirección o la alta gerencia de una entidad pública, también el área de planeación, tecnologías de la información, el área de jurídica y también el proceso de gestión documental, ¿sí? Que a través de este instrumento archivístico permite como tal a la entidad planear pues, las actividades relacionadas con la función archivística, también les permite hacer el seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos y programas que están dentro del plan institucional de archivos. También es muy indispensable e importante porque es el soporte de una planeación estratégica para el cumplimiento de la función pública, perdón, de la función archivística en la entidad. Y también hablamos de la articulación con la planeación estratégica institucional. Siempre es relevante saber que este instrumento archivístico es relevante porque está en el plan estratégico y literalmente sus componentes no son unos componentes, digamos, someros a la institución, sino que vienen desde la alta dirección. Es la parte estratégica que literalmente viene articulados con otros planes, como lo dije anteriormente. ¿Qué requiere como tal el PINAR frente a los planes, a los programas y a los proyectos? Verificar cuáles son los riesgos, verificar cuáles son las necesidades propias de la entidad y a través de materializar todo ello en una herramienta que le permita verificar cuáles son las causales o literalmente cuál es el proceso a seguir, pues se va a identificar un tiempo determinado, pues para el cumplimiento y el desarrollo de la función archivística en la entidad en un tiempo determinado que ciertamente debe ser la era del seguimiento, no solo del proceso de gestión documental, sino también de la oficina de control interno, que permite verificar que sí se esté realizando una ejecución pertinente de este instrumento archivístico. ¿Quiénes deben elaborar este instrumento archivístico? Sabemos que todos los sujetos obligados que estén en una entidad pública y entidades privadas que cumplan las funciones públicas literalmente pues en su entidad o en su empresa más bien. Bueno, como todo instrumento archivístico, el plan institucional tiene unos beneficios para las entidades, ¿sí? Entre ellos tenemos un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función archivística en la entidad. También, como establece unos objetivos y unas metas a corto, a mediano y a largo plazo, esto hace que literalmente pues se puedan cumplir los objetivos, no todo en un mismo tiempo, sino en un tiempo determinado, pues para llevar una eficiencia y eficaz administración por parte de nuestro proceso de gestión documental. También permite optimizar el uso de los recursos archivísticos. En la entidad, también la integración con el plan estratégico institucional y el plan de acción anual de cada una de las entidades. O sea, es decir, que no va solito, sino que siempre se articula con estos dos grandes planes estratégicos institucionales. Por eso es tan importante. También mejora la eficiencia administrativa a través de los objetivos,
a través de los planes, de los programas, de los proyectos que literalmente se refieren en este instrumento archivístico, pues para la mejora continua del proceso de la gestión documental. También articula y coordina pues, los diferentes planes, los diferentes programas y los diferentes proyectos en el ámbito archivístico. Y facilita el seguimiento, la medición y la mejora de los planes, de los proyectos y los programas que literalmente en su momento se construyeron, se hablaron, se planificaron en pro de la mejora continua del proceso de gestión documental en la entidad. Hablamos de la estructura del PINAR. Se dice que el PINAR tiene una estructura, en su estructura una introducción. ¿Y qué vamos a colocar en la introducción? Pues una breve explicación de cómo, del por qué, del para qué se va a desarrollar este plan institucional de archivos en la entidad. Vamos a tener un contexto estratégico que me va a llevar o nos va a llevar como entidad a saber la relación del contexto que da el soporte al plan institucional de archivo a través de la misión, de la visión, de los valores estratégicos de la entidad, entre otros componentes. Tenemos una visión estratégica, que la visión estratégica nos habla como tal de lo que pretende hacer la entidad con relación a la función archivística, ¿sí? Como esos objetivos que se planea como tal la entidad en cierto tiempo para cumplir como tal con este objetivo de dar cumplimiento a la norma a través de la función archivística en cada una de las entidades. Hablamos que también debe tener unos objetivos con el fin de qué? De desarrollar o como tal trazar el cumplimiento de la visión estratégica. De ahí parte como tal la visión estratégica, pero para darle cumplimiento a esa visión tenemos que trazar unos objetivos claros para cumplir lo que se requiere. Vamos a tener un mapa de ruta que como tal es la herramienta técnica en donde se registran los planes, los proyectos y los programas de la función archivística. Y vamos a tener también herramientas de seguimiento. ¿Y qué hacemos con las herramientas de seguimiento? Pues básicamente es lo que registramos en el mapa de ruta, ¿sí? Hace seguimiento de los componentes que colocamos en el mapa de ruta, es decir, que nos hace la retroalimentación, que nos hace literalmente el seguimiento de si estamos cumpliendo, de si no estamos cumpliendo, de cómo van trazados o literalmente cómo se van cumpliendo o cómo se les está dando el cumplimiento y el seguimiento a esos objetivos trazados en el mapa de ruta. Bueno. Ya entrándonos un poco a la metodología de formulación del plan institucional de archivo, tenemos que saber que tiene unos pasos para lograr como tal su formulación general, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, hablamos que tiene varios pasos. El primer paso para su formulación o la metodología de formulación, perdón, hablamos de una identificación de la situación actual, hablamos de una definición de los aspectos críticos, ¿sí? Que hemos verificado, que hemos constatado en diferentes herramientas que más adelante les voy a decir cuáles son. Hablamos también de priorizar unos aspectos críticos y unos ejes articuladores que nos van a llevar literalmente a la formulación de la visión estratégica del PINAR y que a través de esa formulación de la visión estratégica del PINAR nos va a llevar a formular unos objetivos que queremos literalmente cumplir con esta planeación estratégica a través de este instrumento archivístico. Hablamos también de desde la formulación de los objetivos vamos a tener unos planes, unos programas y unos proyectos que nos van a llevar como tal a la construcción del mapa de ruta, que va a ser literalmente nuestro insumo esencial para llevar el seguimiento a todo lo plasmado en este documento. Bueno. Uno de los primeros pasos y muy importantes para la elaboración de este instrumento archivístico es la situación actual de la entidad, o más conocida como la identificación de la situación actual de la entidad en materia de gestión documental o de la función archivística, diciéndolo de manera general y global.
¿Qué hacemos en esta primera fase o en este primer momento? Como tal, es la recolección de información muy puntual que nos servirá como base para determinar la situación en la que se encuentra en la actualidad la entidad, ¿sí? Entonces, básicamente, hay herramientas esenciales que nos llevan a ver en qué situación está la gestión documental o el proceso o la función archivística en la entidad, en los cuales podemos saber que debemos realizar un análisis, ¿sí? A estas diferentes herramientas porque ellas nos van a llevar literalmente a un resultado de análisis para saber cuál es la problemática de la función archivística literalmente en la entidad, ¿sí? Esta evaluación específicamente se centra en cuatro aspectos importantes, que son los aspectos técnicos, los aspectos tecnológicos, los aspectos administrativos y los aspectos archivísticos. En ese orden de ideas, teniendo como tal unas herramientas que ya se las voy a nombrar, ustedes van a tener, o todos los que trabajan en la entidad y van a realizar la elaboración y formulación como tal del PINAR, deben saber que estos instrumentos son esenciales para poder llegar a la formulación del PINAR. Ya teniendo como tal por sentado, por sabido, que tengo que verificar en qué situación actual se encuentra la entidad en todo el ámbito archivístico y que tengo que partir de unos parámetros técnicos, administrativos, tecnológicos y archivísticos, pues ¿dónde voy a encontrar esos insumos para tener una verídica información que me permita verificar la situación actual de la entidad? Entonces, para ello tenemos el diagnóstico integral de archivos, tenemos los planes de mejoramientos generados a partir de las auditorías internas y externas. Tenemos también el PMA, más conocido como el Plan de Mejoramiento Archivístico, que es el resultado de las visitas que hace el Archivo General de la Nación para la mejora continua de los procesos de la gestión documental en las entidades. Hablamos también del Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión, más conocido como el FURAC, para entidades de orden nacional. Hablamos también del índice de gobierno abierto, el IGA, y hablamos de la autoevaluación de la función archivística AFA, otras herramientas que faciliten la evaluación. Cabe resaltar que muchas veces con la calificación del FURAC, las entidades públicas tratamos como de que, digamos, no se vean las falencias, sino que literalmente se vea lo que se ha hecho, pero que no se vea como las falencias, o más bien lo que nos hace falta para mejorar el proceso de gestión documental. Entonces, a veces también tenemos que ser muy conscientes que si existen estas herramientas que nos van a llevar verdaderamente a verificar cuál es la situación actual del proceso archivístico en la entidad, pues debemos ser muy sinceros con la información, ¿sí? Porque de ahí parte que la alta dirección se dé cuenta de las necesidades que necesitamos, especialmente en recursos, no solo recursos económicos, sino recursos también humanos, personas idóneas que nos puedan colaborar para la implementación y para el cumplimiento, pues, de los planes, de los programas y proyectos, pues, del Plan Institucional de Archivos. A partir de este análisis de estas herramientas, podemos nosotros verificar unos aspectos críticos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, no sé, el diagnóstico integral de archivos me dice que no hay instrumentos archivísticos, que no tengo implementado un sistema de gestión electrónico de archivos, que literalmente no existen procesos y procedimientos en toda la parte de organización, que la documentación en las dependencias no tiene un lugar específico de acuerdo a lo que nos pide la norma para su conservación permanente, que no existe un personal idóneo literalmente para que nos ayuden todos los temas archivísticos. ¿Qué más se puede identificar? Que la infraestructura como tal del espacio no es propicia
para la conservación de los documentos, que no tenemos insumos como cajas, carpetas, ganchos, que sean propicios como tal para la conversión, perdón, para la conservación de los documentos, bueno, entre otras causales que encontramos en las entidades públicas, ¿sí? Hasta la falta de recursos, pues para hacerlo medianamente posible para cumplir pues con lo que se quiere literalmente y se debe cumplir a través del marco normativo en materia archivística en cada una de las entidades. Entonces, bueno, cuando tenemos el panorama de la situación, definimos unos aspectos críticos. Entonces, podemos hacer un cuadrito en alguna herramienta que ustedes tengan en su entidad o en Excel, donde vamos a colocar aspectos críticos y riesgo, ¿sí? A partir de ese análisis, debemos evaluar la totalidad de la totalidad de los aspectos críticos para determinar, perdón, debemos determinar cuáles fueron las causales que encontramos que nos ayudan como tal a verificar los aspectos críticos que literalmente tenemos pues en las entidades, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para posteriormente podamos asociar los riesgos a los cuales están expuestas em, pues literalmente toda esta situación y podamos definir los aspectos críticos que se sugieren en la tabla, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, vamos a colocar un ejemplo para que pues vayamos entendiendo un poco el ejercicio. Entonces, vamos a colocar que, no sé, como aspecto crítico, que las instalaciones locativas de los depósitos de archivo se encuentran ubicadas en una zona con posible inundación. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es pues la dificultad para dar uso racional a los espacios inmobiliario, unidades de almacenamiento destinados a la custodia de los archivos, como nos lo pide la norma. La pérdida del patrimonio documental, porque ustedes saben, si se llega a inundar como tal una bodega, pues vamos a tener pérdida de información. Y si no tenemos deshumidificadores, si no tenemos todos los elementos propicios que nos pide el sistema integrado de conservación, pues obviamente puede haber una pérdida de la documentación. También, ¿qué puede pasar? Hay una pérdida de soporte de la información debido a deterioro de la naturaleza física y química, ¿sí? Vamos a colocar otro ejemplo. No se han elaborado tablas de retención documental. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues la desorganización de los archivos en todas las áreas y la pérdida de información, porque no está este instrumento archivístico que nos ayuda a la organización como debe ser, de cada una de las áreas y de la gestión documental en la entidad, de saber qué debemos conservar, qué debemos tener literalmente o qué ya no debemos tener y por qué no lo debemos de tener. También otro ejemplo podría ser como un aspecto crítico, las historias laborales se encuentran desorganizadas, ¿sí? Entonces, en un riesgo que vamos a ver, la falta de seguridad de los documentos y el acceso no autorizado a los documentos, ¿sí? Entonces, si hay un archivo allá de historias laborales y literalmente no hay una base de datos, no hay una organización técnica al interior de cada una de las cajas, de las carpetas, la documentación está ya en un estado deplorable, en fin, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues esa falta de seguridad de la información, acceso no autorizado a los documentos que puede incurrir en pérdida literalmente de la información, entre otros riesgos que se pueden presentar. Para colocar el último ejemplo en un aspecto crítico, podemos hablar de los muy conocidos fondos acumulados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, en mi entidad tengo un fondo acumulado, pero bueno, vamos a verificar cuáles son los riesgos. Listo, pues uno de los riesgos es la pérdida de documentos e información y la dificultad para realizar la trazabilidad de los documentos. O sea, no sé qué tengo, ¿sí? Entonces voy a buscar algo y no se encuentra porque no hay un inventario documental, no tengo un diagnóstico integral de archivos, ¿sí? En fin, la documentación no está en las condiciones pertinentes para ser conservada como debería ser. Entonces, ¿qué podemos encontrar también en un fondo acumulado? Duplicidad, ¿sí? Esto no pasa ahora,
y no pasa en sus entidades, pero ¿qué es lo que sucede? La documentación se duplica y se duplica y se duplica, ¿sí? En tiempos anteriores las personas guardaban copia de la copia de la copia. Ay, no, yo voy a guardar esta carpetica por si pasa esto, porque la otra dependencia que literalmente es la responsable o la que produce como tal esa información, posiblemente como no tiene orden, la tenga por allá refundida y yo necesito la información. Entonces, miremos en estos ejemplos de la vida real, cómo podemos llegar a identificar cuál es el aspecto crítico y cuál es el riesgo que se corre con ese aspecto crítico. Bueno, a partir ¿de qué? De ya tener identificados, como se los expliqué ahorita, los aspectos críticos y los riesgos, pasamos a hacer una priorización de aspectos críticos y ejes articuladores, ¿sí? En este orden de ideas podemos decir que la priorización determina de manera objetiva a través de una tabla de evaluación el nivel de impacto que tienen estos aspectos críticos frente a los ejes articuladores que representan la fusión archivística en la entidad, ¿sí? Entonces acá ya nosotros teniendo identificados estos aspectos críticos, ¿sí? Y cuáles son los riesgos, nosotros tenemos que entrar a realizar una evaluación a través en una tabla, insisto, en una tabla en Excel o en el programa que ustedes entidad tengan para realizar esta clase ¿de qué? De, de herramientas, perdón, esta clase de material que les permita a ustedes realizar pues una evaluación donde puedan ver cada una de las ponderaciones, de los resultados pues a esta evaluación. Cuando hablamos de eje articular, pues nos basamos en los principios de la función archivística que están literalmente nombrados en el artículo 4 de la Ley 594, ¿sí? Que cuando hablamos de estos ejes articuladores, hablamos de la administración de los archivos, la cual pues involucra todos los aspectos de infraestructura, el presupuesto, la normativa, la política, los procesos y los procedimientos, y también pues todo el recurso humano que se requiere o que se necesita o que con el que cuenta actualmente la entidad. Hablamos también del acceso a la información. Recuerden que ahorita hablábamos un poco de la 1712, de la importancia de tener la documentación organizada para prestar un derecho a los ciudadanos para el acceso a la información de manera eficiente y eficaz, ¿sí? Entonces acá, ¿qué comprende este qué? Este principio comprende como tal los aspectos como la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano y la organización documental. También hablamos de otro principio que es la preservación de la información. Acá hablamos pues de los aspectos de la conservación y el almacenamiento de la información. También tenemos aspectos tecnológicos y de seguridad, donde pues hablamos de la seguridad de la información y de la infraestructura tecnológica, no solo de lo tecnológico, sino también de la seguridad que debemos tener en los diferentes depósitos de archivo, donde existe como tal el archivo físico de la entidad, donde está el patrimonio institucional de la entidad y posiblemente también un patrimonio histórico pues, para nuestro país. También hablamos del fortalecimiento y de la articulación. Acá, ¿qué se involucra? Se involucra los aspectos como la armonización de la gestión documental con otros modelos de gestión. Bueno, a partir de estos principios, ya más adelante vamos a ver un ejemplo para que nos podamos entender un poco mejor. También hablamos de la administración de los archivos, el acceso al... Ah, bueno, estos son los ítems que les acabo de explicar, perdón, de los principios que están nombrados, nuevamente repito, en el artículo 4 de la Ley 594 del 2000. Bueno, a partir de esa priorización de aspectos críticos y ejes articuladores, desde los principios nombrados en la 594, entonces vamos a hacer una tabla donde vamos a encontrar los aspectos críticos, que creo que ya la habíamos trabajado más adelante, donde también vamos a tener muy presente los riesgos de esos aspectos críticos que ya socialicé anteriormente, y vamos a colocar los ejes articuladores.
¿sí? Entonces ya les dije, administración de los archivos, el acceso a la información, la preservación de la información, los aspectos tecnológicos y de seguridad y el fortalecimiento y la articulación. Y vamos a tener una casilla que nos dé el total de la evaluación de cada uno de esos aspectos críticos versus a los ejes articuladores. Entonces, vamos a colocar un ejemplo para que nos podamos entender. En este orden de ideas, para priorizar los aspectos críticos y desarticuladores, tenemos los ítems de la administración de los archivos y acceso a la información, ¿sí? Entonces, vamos a colocar un ejemplo del principio de administración de los archivos. Entonces, acá se pueden preguntar ustedes cuando estén literalmente haciendo las formulaciones, ¿se considera el ciclo vital de los documentos integrados en aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos? ¿Se encuentran con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados? Bueno, cabe resaltar que alguna de estos ítems, de estas preguntas, de esta retroalimentación, están en el FURAC, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a medirnos cómo estamos en el proceso de gestión documental en las entidades. Entonces, se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora de la gestión de los documentos. Se tiene establecida una política de gestión documental. Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. Se cuenta con procesos, con flujos documentales normalizados y medibles. Se documentan procesos y actividades de gestión de documentos, entre otras, ¿sí? Cuando hablamos de acceso a la información, ¿qué podemos evaluar o qué componentes debemos posiblemente tener en cuenta? ¿Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información? ¿Se cuenta con el personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales del archivo de los ciudadanos? ¿Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de los documentos? ¿Sí? ¿Se hace buen uso de la información dentro de la entidad para brindar esa herramienta esencial o ese derecho esencial a los ciudadanos? Entre otras, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en cuenta cada uno de estos principios, pues nosotros podemos decir, oiga, sí, esto es prioritario, de esto sí se tiene solución, de esto sí se puede realizar, esto no se puede realizar, porque pues a veces nosotros también trazamos unos objetivos que están muy allá de las posibilidades que tiene la entidad en este momento, ¿sí? Entonces también hay que ser conscientes de qué es lo que se tiene, qué es lo que se quiere conseguir, pero también ser conscientes hasta dónde la entidad nos puede apoyar en la alta dirección para que se cumplan estos planes, proyectos y programas. ¿Qué puede pasar? Que a veces una entidad que, no sé, es muy pequeña en su parte de recurso, no quiera obtener un software de gestión documental, pues de muchos millones, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que no lo vayan a obtener, posiblemente sí, pero no en este tiempo, porque no tienen el recurso. Entonces, hay que priorizar y hay que ver todo eso. Bueno, entonces vamos a colocar un ejemplo, pues para que literalmente podamos entendernos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el aspecto crítico, que vamos a seguir con el ejemplo de las instalaciones locativas de los depósitos de archivo, pues nosotros tenemos los ejes articuladores, que recuerden que son los principios que están determinados en el capítulo 4 de la Ley General de Archivos, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, nosotros vamos a tener una evaluación, ¿sí? La evaluación que les acabo de nombrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque acá es donde pues nos tratamos de perder un poco. Nosotros ya teniendo esos ítems, nosotros vamos a decir, oiga, vamos a tener otra columna que nos hable de una solución directa. Si ese aspecto crítico, ¿sí? A través de lo que les acabo de leer, tiene una solución directa, yo tengo que realizar la sumatoria de esas soluciones directas a esos ítems que nombré y eso es lo que me va a llevar a mí la ponderación del resultado, del resultado final, del número que tengo que colocar literalmente para saber qué grado de priorización le debo dar a este aspecto crítico en el plan institucional de archivos, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, el aspecto crítico son las instalaciones locativas, que pues ya lo dije. Entonces, acá vamos a hablar del principio de administración de archivos.
que estos son los siguientes componentes. Entonces, se considera el ciclo vital de los documentos. Entonces usted dice, oiga, no, esto no tiene una solución directa. Entonces lo dejamos en blanco y no lo calificamos, ¿sí? No le colocamos ni un chulito, ni un asterisco, ni una X, ¿listo? Entonces usted dice, bueno, se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados implementados. Usted no tiene instrumentos archivísticos, entonces eso lo tiene que dejar en blanco. Usted no va a colocar que sí tiene porque no los tiene, ¿sí? Y de ahí parte ver la realidad de la entidad, como hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora de la gestión de los documentos? Sí, eso sí lo tenemos. Entonces, marcan la solución directa, ¿sí? Ese ítems, a través del aspecto crítico, tiene una solución directa, ¿sí? Va a haber otro que dice, ¿se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles? Si lo tenemos, entonces le ponemos una X. Que si contamos con una infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales, pues póngale una X, ¿sí? Entonces, es decir, si usted tiene o como tal, de acuerdo a la situación actual, usted dijo, no, en el principio de administración de archivos, yo voy a dejar 5 ítems. De esos 5 ítems, cuando empecé a hacer la evaluación o la retroalimentación, me di cuenta que solo cuento con 2, con 4 y con 6, que tienen una solución directa, ¿sí? Entonces, acá, en este ejemplo que yo les coloqué, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 ítems para el aspecto de las instalaciones locativas, ¿sí? Que se encuentran ubicadas en zonas de posibles inundaciones a través del principio de la administración de archivos y que solo 6 de ellos tienen una solución directa. Entonces, cuando yo ya tengo verificado esto, yo me voy como tal al aspecto crítico y a los ejes articuladores. Entonces, de acuerdo a la evaluación que hice a los ítems de la administración de los archivos, pues tuve una ponderación de 6 ítems que sí literalmente tienen una solución directa en este momento, ¿sí? En el acceso a la información, en los 10 ítems que tenía, verificamos que solo 5 tienen como tal una solución directa, ¿sí? En preservación de la información, de acuerdo a esos 10 ítems que colocamos, nos dimos de cuenta que solo 7 tienen como tal, pues, una solución directa. Cuando nos fuimos como tal a los aspectos tecnológicos y de seguridad, solo 5 ítems tienen solución directa. Y cuando nos fuimos al fortalecimiento y la articulación, nos dimos cuenta que de los 10 que colocamos, pues solo 5 cumplirían, ¿sí? Es decir, que para el aspecto crítico que tenemos como ejemplo que las instalaciones locativas de los depósitos de archivos que se encuentran ubicadas en zona de posible inundación, tenemos un total de un 28, ¿sí? Discúlpeme, un 28, ¿ok? Y si nos vamos a hacer la misma evaluación, porque recuerden, debemos hacer la evaluación con cada aspecto crítico. Entonces, cogemos el aspecto crítico y los ejes articuladores. Y a partir de los ejes articuladores vamos a generar unos ítems que nos va a dar como tal una ponderación, ¿sí? No debe ser mayor a 10 cada uno de los ítems de el plan institucional de archivos, pues para que esté oscilando entre 1 y 10 y nos puede dar como tal el total que se pide para la formulación del plan institucional de archivos. Entonces, como ustedes ven acá en el ejemplo, acá también había un aspecto crítico que también lo mencioné, que era no se han elaborado las tablas de retención documental, es decir, que tiene una ponderación de 26 puntos, los archivos de gestión se encuentran desorganizados, 25 puntos, fondo acumulado 23 puntos, la entidad no tiene articulada la gestión documental con la gestión del cambio, entonces 18, y las historias laborales se encuentran desorganizadas, 17. Entonces, si ustedes van viendo, nosotros ya estamos viendo qué aspectos debemos priorizar, que es el aspecto que obviamente está ¿por qué? Por un valor más arriba, entonces debemos priorizar, ¿sí? El más alto, pues se priorizará de manera más rápida, con más actividades, en menos tiempo, pues para propender de que la función archivística y este PINAR, pues literalmente se cumpla como se debe cumplir. Entonces, en este orden de ideas, vemos que a través de los ejes articuladores, oiga, en preservación de la información,
tengo un valor de 33, en administración de archivos 31, en acceso a la información 30 y en el fortalecimiento de articulación 22 y en aspectos tecnológicos y de seguridad 21. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros vamos a realizar ya la formulación de los objetivos, debemos tener en cuenta la visión del resultado entre los aspectos críticos y los ejes de articulación, ¿sí? Entonces, acá es importante saber que para la formulación de los objetivos debemos empezar por un verbo y que estos deben ser medibles. Todos los objetivos del plan institucional tienen que tener una medición. Bueno, en este orden de ideas hablamos de lo que les estaba contando. El primero, que las instalaciones locativas de los depósitos que se encuentran pues ubicadas en un sitio que pues tiene posible riesgo de inundación. ¿Cuál es el objetivo? Pues mitigar riesgos puntuales en los depósitos de archivo, ¿sí? En un segundo momento no se ha elaborado tablas de retención, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues elaborar las tablas de retención documental. En los archivos de gestión que se encuentran desorganizados, pues, ¿qué vamos a hacer? La creación e implementación de los instrumentos archivísticos de gestión y establecer los programas específicos para los archivos de gestión y formular procesos de gestión documental, entre otros ejemplos que podemos tenerlos ahí. Bueno. Para llegar a la formulación de la visión, tenemos que tener en cuenta la identificación de la situación actual de la entidad, la identificación, pues ya hicimos preliminarmente que expliqué, la determinación de los aspectos críticos, donde identifico la problemática de la función archivística. Posteriormente voy a la priorización de los aspectos críticos, que hago una relación directa entre los aspectos críticos y los ejes articuladores. Y eso me da el análisis pertinente para realizar la formulación de la visión del plan institucional de archivos. En este orden de ideas, pues viene la priorización de los aspectos críticos, establecimiento de los objetivos que me llevan a mí a tener unos planes, unos programas y unos proyectos a partir de esa priorización de los aspectos críticos, de la creación de unos objetivos para mitigar esos aspectos críticos que a través de unos planes, de unos programas y de unos proyectos voy a llevar como tal a este instrumento archivístico que me va a llevar a mí, que me va a permitir como entidad el cumplimiento de estos y la mejora continua de la función archivística en la entidad, ¿sí? Entonces, se establece con el fin de ¿qué? De dar solución a los aspectos críticos, como se los decía anteriormente. Podemos también en un sexto paso, hablar de la formulación de los planes y los proyectos, ¿sí? Entonces, los planes y los proyectos y programas deben responder a cada uno de los objetivos establecidos, ¿sí? Tenemos que tener presente que si la entidad ya cuenta con una metodología para su elaboración, debería hacer uso de esta o utilizar la que aporta el manual del Plan Institucional de Archivos que tenemos acá en el Archivo General de la Nación. Vamos a seguir hablando de la tabla, entonces ya verificamos los aspectos críticos, los ejes articuladores, ya tenemos los objetivos, que acá hay un ejemplo. Nuevamente, se los reitero, que es la instalación de locativas de los depósitos de archivo que se encuentran ubicadas en una zona que pues, puede contar con posibles inundaciones. ¿Cuál es el objetivo? Pues mitigar los riesgos puntuales de los depósitos de archivo. ¿Y cuál es el plan para mitigar ese riesgo? Es el plan de riesgo operativo del municipio, ¿sí? Vamos a ver otro. No se ha elaborado tablas de retención documental, pues viene la elaboración o elaborar las tablas de retención documental, que también podría estar articulado con el programa de gestión documental en el municipio, que habla como de la gestión que se encuentra, de los archivos de gestión que se encuentran desorganizados y entre otros aspectos. Entonces también podemos ver que algunos aspectos críticos y ejes articuladores se van a unir en los planes y proyectos, ¿sí? Entonces se van a asociar, ¿sí? Si estamos hablando de un programa de gestión documental, ahí entraría la organización de los archivos, de las historias laborales, entraría también la organización, perdón, la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos que me van a ayudar a mí, obviamente, a tener una organización pertinente
para hacer el cumplimiento, para dar cumplimiento como tal de la normativa. Entonces, acá en la preservación de información, conservación y almacenamiento, pues, ¿qué hacemos? Formular políticas para la preservación de la información y evaluar el impacto de la mala preservación de la información. ¿A través de qué? De un sistema de integración de conservación. Pues en este caso estábamos, el ejemplo es de un municipio, pues del municipio. En el caso de un ministerio, pues del ministerio. En caso de una agencia, en el caso de la agencia. Cabe resaltar que a lo que nos referíamos como, venga, en su entidad ya cuentan con que usted tiene que llevar una metodología ¿para qué? Para la formulación o la creación de planes y programas, pues usted sigue lo que le dice literalmente la entidad, porque eso ya está reglamentado por planeación. Pero si en ese orden de ideas usted dice, no, en mi entidad no existe nada de eso, pues acá en el archivo existe una guía que más adelante le voy a hablar de ella. Pues de ahí ustedes pueden seguir la metodología que es casi es la misma que estoy explicando aquí en este espacio. Bueno, entonces vamos a hablar de, después de realizar nuestra formulación de los planes y proyectos, vamos a construir nuestro mapa de ruta, ¿sí? Nuestro mapa de ruta debe tener obviamente el plan o el proyecto numerado de acuerdo a la priorización que realizamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué debe tener nuestro mapa de ruta? Debe tener un nombre, cada plan, perdón, cada proyecto o cada plan o cada programa debe tener un nombre, un alcance, un responsable, unas actividades, unos recursos, tanto económicos como recursos humanos, unos indicadores y un cronograma, ¿sí? Entonces, sabemos que en el plan institucional de archivo hablamos de corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un corto plazo, hablamos a un año, la ejecución. Cuando hablamos de un mediano plazo, hablamos de 1 a 4 años. Y cuando hablamos de un tiempo largo de plazo, es de 4 años en adelante. Pero se sugiere literalmente que no sean mayor a 4 años la planificación de este plan institucional de archivos. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago estas herramientas de seguimiento? Actualmente las entidades tienen muchas herramientas, muchos programas de proyectos, software, project, en fin. Hay varias herramientas que les permiten, de acuerdo a las necesidades de las entidades, realizar pues esta mapa de ruta y pues hoja de seguimiento para verificar cuál es el seguimiento que se le está haciendo y en qué periodicidad se está realizando. Entonces es ver, bueno, nosotros nos trazamos, no sé, hacer instrumentos archivísticos en 6 meses, en un año. Bueno, ¿cómo vamos con eso? Ya contratamos al personal, ya lo están realizando, ¿en cuánto tiempo se va a demorar, cuántos recursos necesitamos, ¿sí? Pero no dejar literalmente pasar del tiempo acordado en esta herramienta de seguimiento, porque ahí lo que nos estamos dando cuenta es que no estamos dando cumplimiento a lo pactado en los objetivos a partir pues de la situación real y la priorización de los aspectos críticos de la entidad, que eso nos lleva a nosotros a decir, oiga, tenemos que priorizar en esto, porque pues obviamente de aquí en adelante depende que la función archivística en nuestra entidad pues pueda mejorar. Entonces hay diferentes herramientas, lo que les decía, pueden utilizar el Project, también hay cuadros, tableros de mando, en fin, herramientas que les permiten a ustedes realizar este mapa de ruta, tener una hoja de seguimiento para verificar cuál es el seguimiento pues que se ha hecho o como tal, cuál es el cumplimiento en los tiempos determinados que colocamos en el mapa de ruta del PINAR, pues para saber cómo vamos en el cumplimiento de estos objetivos. Bueno, a través de los aspectos críticos y ejes articuladores, pues vamos a llegar a la visión estratégica. A partir de la visión estratégica nos vamos a trazar unos objetivos. A partir de los objetivos, pues vamos a llegar a un plan y un proyecto, ¿sí? Que literalmente nos van a dar para cumplir unos objetivos y también la visión estratégica y para mitigar los aspectos críticos y los ejes articuladores, pues que obviamente identificamos en nuestra entidad. ¿Cómo vamos a hacer el cumplimiento de todo lo dicho anteriormente? A través de una hoja de seguimiento y un mapa de ruta, ya explicado anteriormente. Bueno,
Ya terminando como tal con la metodología de elaboración, el PINAR tiene una estructura, ¿sí? En ese orden de ideas hablamos de una introducción, un contexto estratégico de la entidad, una visión estratégica del plan, los objetivos, el mapa de ruta y las herramientas de seguimiento. Lo que se sugiere siempre es que no sea un documento muy extenso donde se cuente todo el proceso, no, sino que tenga esta estructura, que sea un documento de la alta gerencia donde, no sé, no sobrepase, no sé, las 20 hojas, las 15 hojas, las 17 hojas, que sea algo muy sucinto, donde solo estén, pues, obviamente, esta estructura. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y dónde guardamos todo el proceso para llegar literalmente bueno, a los componentes anteriormente nombrados? Pues eso ustedes lo pueden guardar, pero lo ideal es que lo que aparezca en el pinar sea esto que está acá, ¿sí? Esto sugiere la metodología y pues así debe ser, ¿sí? Entonces, en la introducción ya les pues había dicho que debemos ir, que debe ir, el para qué, el por qué como tal de este plan institucional de archivos, el contexto estratégico de la entidad, pues obviamente vamos a colocar la visión, la misión de la entidad, los objetivos y pues lo que ya cada entidad de acuerdo a su necesidad vea pertinente para colocar en su plan institucional de archivo, ¿sí? Pues la visión estratégica. Acá pues que ella debe llevar unos objetivos, cómo va a realizar estos objetivos y a qué se quiere llegar a través de estos objetivos propuestos. Eso es lo que nos da como tal la visión estratégica del plan institucional de archivos. En mi mapa de ruta pues voy a tener los objetivos trazados, a qué plan le corresponde cada uno de los objetivos. Voy a tener la medición de corto a mediano plazo, perdón, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Obviamente se tienen que colocar los años en que se va a dar cada uno de los planes y de los perdón, de los programas y planes y proyectos trazados en el plan institucional de archivo, ¿sí? Y las herramientas de seguimiento, donde debemos tener unos indicadores, cuál es la meta final, cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de terminación y en qué momento voy a hacer la medición, si la voy a hacer trimestral, si la voy a hacer semanal, si la voy a hacer cada 6 meses. Eso depende también de la planeación que ustedes hicieron en ese mapa de ruta. Bueno, a partir de nuestra elaboración, pues vamos a tener una aprobación y una publicación, formulación, ya teniendo como tal el PINAR, pues debe ser aprobado y también pues publicado. ¿Sí? ¿Por quién debe ser aprobado? Pues por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de las entidades de orden nacional o el Comité Interno de Archivo en las entidades de orden territorial. Debe ser publicado en la página web de la entidad y el Archivo General de la Nación como órgano de control vigilará la aprobación y publicación de este instrumento archivístico. Bueno, para terminar, se les sugiere a ustedes revisar nuestra página web, especialmente en el ítem de publicaciones, donde van a encontrar este manual para la formulación y elaboración pues, del plan institucional de archivo. Lo pueden encontrar ahí por la parte de publicaciones. ¿Ustedes alguna sugerencia o les quedó un tema de pronto inconcluso? Pues podemos atenderlos a través de este correo electrónico contacto @archivo general de la nación, a través de una asistencia técnica o una capacitación de acuerdo a cada necesidad de cada una de las entidades. Entonces, importante es concientizar de la importancia de la formulación de este instrumento archivístico que nos sirve como tal para esta planeación estratégica en las entidades, que nos sirven para ver la situación actual de nuestras entidades y que también nos conlleva a una mejora continua del proceso de gestión documental en las entidades. Entonces, agradecerles a todos ustedes por su atención, por su tiempo y pues eso es todo. Muchas gracias. Correcto, Cindy. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, quiero recordarles a las personas que ya está publicado tanto en el chat de Facebook como en el chat de YouTube el registro de asistencia para que lo encuentren más fácilmente. Lo vamos a publicar en este momento para las personas que todavía no han diligenciado este registro. Ya lo vamos a compartir primero a través de Facebook. Ya lo estamos compartiendo y también a través de YouTube para que lo encuentren
fácilmente también las personas que nos acompañan a través de esta plataforma. Y también les vamos a compartir en este momento la encuesta de satisfacción para que nos puedan contar qué tal les ha parecido este espacio del día de hoy, que lo puedan calificar. Ya lo compartimos a través de Facebook y también está ya compartido a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, vamos con unas dudas para Cindy muy rápidamente. Entonces, la primera que tenemos es la siguiente. ¿Cada cuánto se debe actualizar el plan institucional de archivos? Bueno, depende. En este orden de ideas, si literalmente lo que colocamos en el plan institucional de archivo tuvo, digamos, un cambio drástico, pues debemos actualizar todo el documento. Si es algo del mapa de ruta o de los tiempos o de los cronogramas, debemos ciertamente por realizar esta actualización. ¿Qué es lo que sucede? Se sugiere que sea cada 4 años. ¿Por qué? Porque pues se termina el periodo presidencial y en las entidades obviamente hay varios cambios administrativos que también son a la planeación estratégica de las entidades. Entonces, si, insisto, si en algún momento ustedes van a hacer un cambio en el mapa de ruta o en el cronograma que tienen trazados para los programas, para los planes y los proyectos, deben realizar solo la actualización del mapa de ruta y del cronograma, no de todo el documento como general. Si ya cambia, literalmente, no sé, llega otra administración y ya cambian varias cosas o las realidades o la situación actual de la entidad tiene otras cosas adicionales, pues obviamente se debería realizar en el tiempo pertinente. Pero insisto, eso depende de las necesidades de la entidad, pero casi siempre está trazado para que se cumplan todos los planes, los proyectos y los planes a 4 años. Entonces, podríamos decir para concluir que se puede hacer depende de la necesidad de la entidad, pero hacer cada 4 años. Sí. Bueno, vamos con otra duda de las que tenemos. Nos dicen, ¿el PINAR se debe publicar en la página web de la entidad? Igualmente, el Archivo General de la Nación, de pronto las visitas que hagan inspección y vigilancia, pues obviamente eh, pedirá como tal este plan institucional de archivo y verificará cómo se ha realizado el cumplimiento de lo trazado pues en este instrumento. No es más. Bueno, Cindy, correcto, pues no me queda nada más que agradecerte por haber estado en este espacio el día de hoy, pues hablándonos sobre todo lo que tiene que ver con la elaboración del Plan Institucional de Archivos. Muchísimas gracias.
No, Mario, a ti, a todas las personas que se conectaron a través de este Facebook Live y también a los que nos van a ver posteriormente por YouTube o también por Facebook. Agradecerles a todos y bueno, estamos aquí para servirles y también nos encontraremos en próximos momentos o espacios de retroalimentación y de gestión del conocimiento. Así que muchas gracias y feliz día para todos. Muchísimas gracias, Cindy. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron a través del chat de Facebook, a través del chat de YouTube también. Les agradecemos por haber participado. Ya saben, los esperamos este jueves a las 2 y este viernes también a las 2 de la tarde con una nueva videoconferencia del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias y que tengan un feliz inicio de semana.